es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Ahora sí, hermanos, estamos de vuelta y ya listos para estudiar la palabra del Señor todos juntos en esta noche. Como ya lo anuncié, hermanos, capítulo 9 es donde vamos a estar en esta noche. El capítulo o uno de los capítulos más emocionantes por el tema que contiene el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Como es nuestra costumbre, haremos un repaso no solamente del capítulo anterior, sino de lo que hemos visto hasta este momento. Recordar que la carta a los Hebreos es una carta de exhortación, capítulo 13, verso 22, una exhortación para estos hermanos que estaban tratando de desviarse, de devolverse al judaísmo después de haber obedecido el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces el escritor, les llama la atención, les exhorta para que se mantengan fieles al Señor. Haremos un repaso rápido, ustedes lo pueden ir viendo en la presentación, un repaso rápido de cada una de las palabras que hemos estado considerando en este estudio. Si usted recién se nos va uniendo a este estudio, recordará o debemos decir que hemos tratado de resumir cada uno de los capítulos de Hebreos en una palabra. Capítulo 1 estudiamos bajo la palabra guía, en el capítulo 2 bajo la palabra paz, capítulo 3 perseverancia, capítulo 4 palabra descanso, capítulo 5 palabra oración, en el capítulo 6 estuvimos hablando acerca del crecimiento, en el capítulo 7 hablamos acerca de la seguridad que podemos tener en el cristianismo, porque estamos basados o fundamentados en la persona de Cristo Jesús. Y en el capítulo 8, la semana anterior, pudimos estudiar acerca de la palabra comunión y cómo es posible que ahora nosotros tengamos comunión con Dios por la persona y el sacrificio de su Hijo amado. Dicho esto, entramos de una sola vez, porque el tiempo nos va ganando, hermanos, al estudio de esta noche. El estudio de esta noche va a estar enfocado, va a estar centrado en la palabra perdón. Si ustedes han estado con nosotros en estos estudios, en todos, recordará que el capítulo 4 fue uno de los que dijimos era el capítulo más difícil de comprender, quizás de toda la carta a los Hebreos, por una palabra que se repetía constantemente. Y esa palabra, si ustedes recuerdan, hermanos, era reposo. La palabra reposo se repetía constantemente en el capítulo 4 y eso hacía quizás un poco más difícil de comprender o de estudiar el capítulo 4. El capítulo 9, como ya mencioné, es uno de los capítulos más emocionantes. Y es uno de los más emocionantes porque vamos a encontrar este concepto, por eso lo hemos resumido en la palabra perdón. Y en el capítulo 9 es donde prácticamente se unen los conceptos del Antiguo Testamento junto con los conceptos del Nuevo Testamento. El capítulo 9 nos habla acerca del perdón que nosotros tenemos por medio de la sangre redentora de Cristo Jesús. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, siempre es bueno recordar alguna palabra clave de cada capítulo que nos ayude a recordar de qué habla ese capítulo. Por ejemplo, si yo le pregunto cuál es el capítulo del amor en la Biblia, pues inmediatamente recordamos 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo habla acerca del amor. Si yo le preguntara cuál es el capítulo de la resurrección en la Biblia, usted lo tiene en la presentación, capítulo 15. Pablo dedica todo el capítulo 15 de 1 Corintios para hablar y defender acerca de la resurrección. Si yo le preguntara a usted cuál es el capítulo del Espíritu Santo en la Biblia, Romanos capítulo 8, usted quiere saber
o conocer un poco más del Espíritu Santo. Pablo, una vez más, en el capítulo 8 de Romanos, dedica todo el capítulo a hablar acerca del Espíritu Santo. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es el capítulo de la fe en la Biblia? Pues probablemente si usted ha estudiado un poco la palabra del Señor, recordará que Hebreos 11 es ese capítulo de la fe y comienza diciendo, es pues la fe. Ya vamos a llegar ahí pronto, pero dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en ese capítulo usted va a encontrar constantemente la expresión por la fe, por la fe. Por la fe Abraham hizo esto, por la fe Noé hizo esto, por la fe. Es el capítulo de la fe. Cuando nosotros hablamos o estamos en el capítulo 9, estamos ante un capítulo que utiliza la palabra sangre más que cualquier otro capítulo en la Biblia. De hoy en adelante, a cada uno de esos capítulos que ya conocemos, el capítulo del amor, el capítulo de la resurrección, el capítulo del Espíritu Santo, el capítulo de la fe, de hoy en adelante, cuando digamos, ¿cuál es el capítulo de la sangre? ¿En cuál otro libro y en cuál otro capítulo se habla más de la sangre que en cualquier otro? Capítulo 9 de Hebreos. Es por eso que nos será fácil recordar por lo menos 12 veces en el capítulo 9 de Hebreos se nos menciona la palabra sangre. Lo vamos a ver a continuación. Espero que ya usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 9 de Hebreos. En primer lugar, en el versículo 7. Versículo 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre. Ahora, en el versículo 12, encontramos la palabra sangre 2 veces. Léalo conmigo, por favor. Y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos. Verso 14. Cuánto más la sangre de Cristo. Luego en el verso 18 dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Verso 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Verso 21, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Verso 22, 2 veces, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si yo he contado bien, hermanos, encontramos por lo menos en este capítulo 12 veces la palabra sangre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el capítulo de la sangre? Hebreos capítulo 9. Pero como este capítulo o este libro, de Hebreos lo hemos basado básicamente en palabras que nos ayuden a entender el libro, otra palabra que nosotros necesitamos recordar al estudiar el capítulo 9 es la palabra reformar. Muy bien, reformar. Véalo en el versículo 10. Vamos a leer verso 10, donde él nos dice, ya que consiste solo de comidas y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La palabra reformar trae a nosotros la idea, hermanos, de reparar algo que ha sido quebrado. Algo así como cuando nosotros nos quebramos un hueso. Esta es la idea que trae la palabra reformar. Reparar algo que ha sido dañado, que ha sido quebrado. Espiritualmente hablando, cada uno de nosotros estamos quebrados. Espiritualmente estamos quebrados por nuestros propios pecados. Y por eso,
necesitamos ser restaurados. Ahí es donde la sangre de Jesús se vuelve nuestra cura, no la sangre de animales como en el Antiguo Testamento. Como nosotros vamos a ver en esta noche, en el capítulo 9, vamos a dividir el capítulo 9 en dos secciones. En primer lugar, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la ilustración de Hebreos capítulo 9, y en segundo lugar vamos a estar hablando acerca de la aplicación de Hebreos capítulo 9. ¿Por qué estamos hablando de la palabra reformar? ¿O por qué el escritor dice que es tiempo, va a llegar un tiempo de reformar las cosas? Porque él claramente en el capítulo 9 está haciendo un contraste y les está hablando de las cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento y las cosas que ahora se han de practicar en el Nuevo Testamento. Es decir, que ahora es tiempo de reformar, en el Nuevo Testamento es tiempo de reformar, de cambiar, de reparar las cosas que el Antiguo Testamento y sus prácticas no podían darle al ser humano. Como estamos diciendo, específicamente la sangre de animales no podía justificar a nadie, no podía perdonar a nadie sus pecados. Y él dice, es tiempo de reformar. Si nos basamos en la palabra que estamos considerando en esta noche, la sangre de animales no podía ofrecer perdón a nadie, absolutamente nadie. Entonces, es importante, mis hermanos, que cada uno de ustedes vaya teniendo estas ideas en mente al ir considerando el estudio de esta noche. Entonces, la sangre de Jesús, si la sangre de animales no nos podía perdonar ni nos podía salvar, solamente la sangre de Jesús nos permite tener de nuevo una relación con Dios. Es decir, ya no estamos separados. Y creo que lo mencionamos también la semana pasada cuando estudiamos acerca de la comunión con Dios. ¿Cómo es posible que nosotros recuperemos la comunión con Dios? No por nuestros propios méritos, sino por el sacrificio de su Hijo. Una vez más, creo que lo he dicho a lo largo de este estudio, me llama poderosamente la atención cómo cada uno de los capítulos de Hebreos se resalta la obra redentora de Cristo, se resalta la personalidad de Cristo. Cristo céntrico es el estudio de la carta a los Hebreos. La sangre de Jesús nos permite entonces tener de nuevo comunión con Dios, tener una relación con Dios. Ya no estamos separados porque hemos obtenido el perdón. Ya no estamos separados de Dios porque hemos tenido el perdón. Antes de estudiar el capítulo 9 de esta noche en detalle, debemos decir que el capítulo 10, verso 14 al 17 es como prácticamente una introducción a lo que vamos nosotros a hablar en esta noche. Le invito por favor a leer conmigo esta introducción en el capítulo 10, versículo 14 al 17. Porque con una sola ofrenda, Jesús, el Hijo de Dios, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Lo que acabamos nosotros de leer en el capítulo 10, 14 al 17 se resume en una palabra, se resume en perdón. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta noche, del perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios a través de la persona de Cristo Jesús, su Hijo amado. ¿Estamos listos, hermanos? Todavía tenemos tiempo de buscar nuestra libreta de apuntes para comenzar a considerar el estudio de esta noche. Una vez más, si usted apenas se nos está uniendo en esta noche, llega un poquito retrasado, hoy vamos a dividir el estudio en dos secciones. La primera sección es esta, donde vamos a hablar acerca de la ilustración del capítulo 9. La segunda sección será
o estaremos hablando acerca de la aplicación del capítulo 9. Así que de una sola vez vamos a leer versículos 1 hasta el versículo, vamos a ver, versículo 10 por lo menos, aunque esta sección va hasta el versículo 14. Dice, ahora bien, versículo 1, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, que se llamaba el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Verso 3, tras el segundo velo, estaba otra parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía, en el lugar santísimo, estaba un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle ahora. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, es decir, el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Me detengo aquí. En la primera parte del tabernáculo, el lugar santo, podían entrar todos los sacerdotes, todos los días. De hecho, entraban continuamente, dice, todos los días los sacerdotes. Pero, verso 7, pero en la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, que estaba después del velo, en esa parte solo el sumo sacerdote, no los sacerdotes, no, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, dice, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Todo esto que nosotros vamos a leer a continuación se desarrolló específicamente, hermanos, el día de la expiación. Eso nosotros lo encontramos en Levítico. Pero el día de la expiación era una celebración, una vez al año. Es donde el sumo sacerdote podía entrar en este lugar. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Subraye por favor esa palabra. El tabernáculo con el lugar santo, el lugar santísimo y todos estos elementos de los cuales se nos mencionan aquí, ahorita los voy a mencionar un poquito más en detalle, eran un símbolo de cosas que estaban por venir. Dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, subraye, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto. Es por eso que en el verso 10 dice, ya que estas prácticas, este culto del Antiguo Testamento, consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, dice, impuestas. Todas esas prácticas fueron impuestas, vea la palabra, hasta, iba a tener un límite de tiempo, hasta el tiempo de reformar las cosas. Si ve por qué fue importante, que subrayamos la palabra hasta, el antiguo pacto, es obvio que iba a tener un tiempo, sus prácticas tenían un tiempo limitado porque eran un símbolo de cosas que estaban por venir, cosas que vendrían a reformar mucho más las cosas. Es por eso que al inicio del versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo. Y no lo vamos a leer todo porque vamos a hablar unas cositas de lo que hemos mencionado en este momento en los primeros 10 versículos. Como ya mencioné, el día de la expiación fue algo que pasó en el Antiguo Testamento, una vez al año. Esto lo tenía que hacer el sumo sacerdote
por el pueblo, por sí mismo. Como ya hablamos, el sumo sacerdote al ser humano, al ser un ser humano, cometía pecados, entonces el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Entonces, esto lo hacía el sumo sacerdote por el pueblo de Jesús. Y Jesús hace lo mismo por nosotros para expiar nuestros pecados. Lo que encontramos en esta sección es, para irlo resumiendo, lo tiene usted aquí en su presentación. Lo que hemos leído del versículo 1 al versículo 10, en primer lugar encontramos un lugar. ¿Cuál es ese lugar? El tabernáculo. El lugar santo, el lugar santísimo. Es lo que hemos leído del versículo 1 al versículo 5. Luego encontramos una persona, del versículo 6 al versículo 7. ¿Cuál es esa persona? El sumo sacerdote, que podía entrar solamente una vez al año. Y en tercer lugar encontramos un proceso, versículos 7 al 10, en el cual hemos leído acerca de lo que el sumo sacerdote necesitaba hacer. Muy bien, espero que tengan estas tres palabras anotadas, hermanos, sino que por lo menos también la tengan en su mente. ¿Qué encontramos en esta ilustración? Encontramos tres palabras: un lugar, una persona y un proceso. Muy bien, hermanos, recuerden que aunque estamos yendo rapidito en esta explicación, si usted nos escucha, puede también hacer sus comentarios, pueden hacer sus preguntas y con gusto estamos para ayudarles a responder. Hablando un poquito entonces lo que encontramos en esta sección, un poquito más en detalle. Hablemos acerca del lugar. Como ya hemos mencionado y hemos leído, este lugar es el tabernáculo. Y el tabernáculo estaba dividido en dos secciones: el lugar santo y el lugar santísimo. En esta descripción que nos hace el capítulo 9, encontramos que en este primer lugar, o en esta primera división, el lugar santo, se encontraba el candelabro. Esto nosotros lo vemos en Éxodo 25, 31 al 40. En este lugar también estaba la mesa, Éxodo capítulo 25, versículo 23 al 30. Encontramos el pan de la proposición, en Éxodo 25, 30 lo encontramos. En esta segunda sección, en esta segunda división del tabernáculo, encontramos el lugar santísimo. El lugar santísimo, o en el lugar santísimo, estaban o habían varios elementos también que quiero mencionar. Ambos se dividían por un velo, por una cortina que yo he mencionado acá, una cortina gruesa, grande, pesada. Se dice que se ocupaban unos 120 hombres para manipularla. Pero cuando finalmente se accesaba al lugar santísimo, el sumo sacerdote iba a encontrar ahí el incensario de oro. Esto lo encontramos en Éxodo 30, versículos 1 al 10. Encontramos también el arca de oro. Lo encontramos en Éxodo 25, 10 al 22. La urna de oro con el maná, con la vara de Aarón. Éxodo prácticamente capítulos 32 al 34. Las tablas del pacto estaban también ahí, las tablas de la ley de Moisés estaban ahí, Deuteronomio capítulo 10, versículo 1 al 5. Y finalmente dice el texto que se encontraban también los querubines, dice que cubrían el propiciatorio. Esto lo podemos leer nosotros en Éxodo 25, 17 al 22. Desearía, hermanos, tener tiempo para que podamos ir al Antiguo Testamento y leer todos esos versículos, pero obviamente no tenemos ese tiempo. Los he mencionado acá para que usted en su estudio personal los pueda quizás ir a leer, con la bendición de tener este video para luego ir y repasarlo. Pero encontramos también una persona,
Siguiendo con esta presentación, encontramos una persona y esa persona es el sumo sacerdote. Si usted recién se nos une a estos estudios, si usted quiere saber más acerca de la labor del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, lo refiero a Hebreos capítulo 5, versículos 1 por lo menos hasta el versículo 6, 7 o hasta el 10. El sumo sacerdote era un hombre tomado de entre los hombres para servir a los hombres en todo a lo que Dios se refiere. El sumo sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví y tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, por cuanto él mismo era débil. Pero en esta sección, en esta lectura que estamos teniendo hoy, estamos hablando de un día específico. Una vez al año, este hombre tenía un gran trabajo que hacer. El día de la expiación, el día donde finalmente, era todo un ritual. Una vez más, nosotros tendríamos que ir al Antiguo Testamento y leer esto en detalle. Si usted lo desea hacer, Levítico capítulo 16, todo el capítulo 16 de Levítico habla acerca del día de la expiación. En este día era específicamente donde el sumo sacerdote necesitaba entrar al lugar santísimo con sangre de animales. Un toro, específicamente, vamos a mencionarlo rápidamente, tenía que tomar un toro para derramar la sangre de ellos y quemar la sangre. El humo que subía tenía que ser agradable a Dios. Por eso es que el arca del pacto que nosotros encontramos ahí representaba la presencia de Dios y nadie podía ver a Dios. Entonces, el sumo sacerdote entraba y tenía que rociar 7 veces la sangre para hacer expiación por sus propios pecados y por el pueblo. Luego dice que debía volver a salir y tomar 2 cabros, uno para Jehová, degollarlo, derramar 7 veces la sangre por los pecados de la ignorancia, y el otro cabrito era enviado al desierto. Este cabrito era para Azazel, y era enviado al desierto como un símbolo o que simbolizaba que los pecados se iban del pueblo, ¿ok? O escapaban del pueblo. Era todo un ritual, hermanos. Era un día de celebración. Era el día específico en el que Dios, a través de estos sacrificios, a través del trabajo de este hombre, era como Dios perdonaba los pecados del pueblo. En un día específico, en esta celebración, el día de la expiación. Una vez más, hermanos, si usted quiere leer esto con más detalle en su estudio personal, Levítico capítulo 16. En esta sección entonces encontramos un lugar, una persona y un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Nosotros leímos hace un momento de que todo esto que se practicaba en el Antiguo Testamento era un símbolo de cosas que serían mejores o que es cosas mejores que estarían por venir. La palabra símbolo simplemente significa como una parábola, ¿no? Como una parábola. Prácticamente como nosotros leemos en los evangelios, las parábolas de Jesús, ¿no? Una ilustración, una enseñanza, un símbolo, una parábola. Todo, prácticamente, es lo que el escritor nos dice. Todo lo que el sumo sacerdote hizo en el Antiguo Testamento fue un símbolo. Y cuando leemos que fue un símbolo, lo que estamos diciendo es que no estaba pensado para que fuera algo permanente, para que fuera algo que debería ser practicado por toda la eternidad. Si usted lee conmigo una vez más el versículo 10,
Y leamos versículo 9 otra vez, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual dice, se presentan ofrendas, se presentan sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones. Note que esta palabra abluciones tiene que ver con bautismos. En la palabra original tiene que ver con bautismos. Diversas abluciones y ordenanzas o mandamientos acerca de la carne. De verdad, hermanos, que usted necesita leer. Era todo un ritual, todo un proceso, como el sacerdote tenía que degollar esos animales, derramar la sangre 7 veces por sí mismo, por el pueblo. Antes de entrar a ese lugar, él mismo debía purificarse, lavarse. Era todo un ritual. Dice, pero esas cosas fueron impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es obvio cuando usted lee esto, y específicamente el versículo 1 del capítulo 9, es obvio que había un primer pacto que estaba pronto a desaparecer. ¿Cuándo? Verso 11, cuando ya Cristo estuviera presente. Espero ser claro, hermanos, con esta explicación, con esta primera parte, con esta ilustración de Hebreos 9. Hablamos de un lugar, hablamos de una persona, hablamos de un proceso. Es tiempo entonces de ir a la aplicación. Todo esto que pasó en el Antiguo Testamento, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros que estamos en el Nuevo Testamento si ya esas cosas no se practican? Bueno, hermanos, en esta sección o en esta segunda parte del capítulo, lo que encontramos también es un lugar. Encontramos que ese lugar es un tabernáculo. Si usted lee conmigo, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Fíjese usted que ya hemos establecido aquí una gran verdad. Una vez más, los que hemos venido estudiando desde el capítulo 1, hemos establecido que Cristo es nuestro sumo sacerdote. En el capítulo 7 vimos que su sacerdocio es según el orden de Melquisedec. Vimos en el capítulo 5, versículo 10, que Cristo fue escogido por Dios como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Bueno, estamos diciendo ahora en el capítulo 9 que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento debía una vez al año. Tenga por favor esa idea en su mente. Una vez al año necesitaba entrar en el lugar santísimo para ofrecer por los pecados suyos y para ofrecer por los pecados del pueblo, para que todos tuvieran perdón y tuvieran una relación con Dios. Ok, eso lo entendemos. Pero note ahora la aplicación para nosotros. ¿Cuál es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Este sacerdote nuestro, Cristo Jesús, necesitaba entrar a un lugar. En el versículo 24 estamos diciendo que nuestro sumo sacerdote, Cristo, no entró en un santuario hecho de manos. Se está refiriendo al tabernáculo. Cristo no entró al tabernáculo hecho por manos humanas, porque esa era figura. El tabernáculo era figura del verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? ¿Dónde es que de verdad está la presencia de Dios? ¿Dónde es que mora Dios? Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, como hemos mencionado, tenemos en esta aplicación un lugar, pero también tenemos una persona.
¿Cuál es esa persona? Parece que estoy redundando, hermanos, pero es que yo creo que esto es bastante claro. ¿Cuál es esa persona? Cristo Jesús, verso 11, Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, ¿quién es Cristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y por el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Si nota, no se está refiriendo al tabernáculo en el cual entraba el sumo sacerdote, se está refiriendo al cielo. Y dice que entró en el tabernáculo, entró en el lugar santísimo, dice para ofrecer, porque el sumo sacerdote necesitaba entrar para ofrecer algo, y necesitaba ofrecer, como ya hemos mencionado, sangre, porque la sangre es lo que daba perdón o remisión, como vamos a ver ahorita. Pero dice, no, Jesús no entró al cielo para ofrecer por nosotros sangre de machos cabríos, no entró para ofrecer sangre de becerros, sino que entró para ofrecer su propia sangre. Y dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El sumo sacerdote entraba una vez al año, y estos sacrificios se hacían constantemente porque la sangre de animales no podía justificar perfectamente a nadie. Pero así como el sumo sacerdote entró una vez al año, Jesús ahora entró una vez, pero una vez, no una vez al año, sino que una vez y para siempre. Porque su sangre perfecta sí nos puede limpiar. Su sangre perfecta sí nos puede perdonar nuestros pecados, porque al morir en la cruz, dice, obtuvo eterna redención. ¿No nos motiva esto a nosotros, hermanos? Que en esta aplicación, en el Nuevo Testamento, también tenemos un lugar, el cielo, tenemos una persona, Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, pero también tenemos un proceso. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, el día de la expiación, necesitaba hacer un proceso. Tenía que trabajar todo el día, matando el toro, los cabros, rociando la sangre, dice, para que el pueblo y él mismo pudieran recibir perdón. En el Nuevo Testamento también hay un proceso. Si continuamos leyendo en el versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Había un proceso en el Antiguo Testamento. Y en ese proceso el sumo sacerdote debía rociar la sangre, literalmente la sangre sobre el pueblo. Cuando degollaba al toro, debía rociar la sangre sobre el pueblo. La sangre era importante en el proceso de redención. Debía de haber un derramamiento de sangre. Y el pueblo necesitaba tener contacto con la sangre del animal para poder recibir en cierta forma justificación. Lo que yo quiero que usted note en el versículo 13 es que nosotros de igual forma necesitamos tener contacto con la sangre, ya no de animales, sino contacto con la sangre de Cristo para recibir la justificación y el perdón de pecados. La pregunta es ¿cómo? La pregunta es ¿cuándo? Nosotros tenemos contacto con la sangre de Cristo para recibir ese perdón que Dios nos ofrece. Más adelante lo vamos a ver, pero sí quiero que vea que la sangre de Cristo, cuando yo tengo contacto con la sangre de Cristo, al final del verso 14 dice, la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. Conciencias de obras muertas.
Se refiere a las obras que se practicaban en el Antiguo Testamento, las cuales no podían justificar a nadie, para que nosotros sirvamos a un Dios vivo. ¿No le animan a ustedes estas palabras, hermanos? ¿No nos animan? Pues necesitamos animarnos, porque nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para presentar ofrenda, expiación por nosotros. Si usted ve el versículo 24, qué gran bendición. Jesús está ahora presentándose delante de Dios en nuestro favor. La sangre de Cristo entonces puede purificar nuestras conciencias y limpiar nuestros pecados, algo que no podía hacer la sangre de animales. Entonces, si usted continúa leyendo, verso 15, por favor siga leyendo conmigo, vamos a leer por lo menos hasta el verso 22. Así que por eso, por su sacrificio, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Señores, necesitamos detenernos aquí. Entonces Cristo está mediando en un nuevo pacto. El nuevo pacto ha pasado, ha dejado de existir. Hebreos 8:13 dice: es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, usted y yo y todos los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna. En el Antiguo Testamento un animal o varios animales necesitaban morir, derramar su sangre para salvación del pueblo. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Jesús es el Cordero de Dios sin mancha y sin arruga que quita el pecado. Verso 16, note que debía haber muerte para que entrara en vigencia este Nuevo Testamento, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Hermanos, cuando alguien hace un testamento, ese testamento entra en vigencia o entra a funcionar hasta que la persona que hizo el testamento muere. Mientras esté en vida no puede cumplirse o no entra en función ese testamento. Cuando Cristo muere, su testamento, ese testamento nuevo que él trajo, entra en vigor y el antiguo deja de existir. Verso 18, pero aún ni en el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto no fue instituido sin sangre. Verso 19 explica por qué, habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, dice, y roció el mismo libro y también roció al pueblo, diciéndoles: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. El primer pacto se selló, se firmó con un derramamiento de sangre y rociándola sobre el pueblo. Dice, verso 21, y además de esto, roció también la sangre, con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, según la ley antigua, la ley de Moisés, se purificaba con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era imposible que hubiera una remisión de los pecados sin derramamiento de sangre. Muy bien, hermanos, para continuar, y vamos casi cerrando nuestro estudio en esta noche, porque el tiempo siempre se nos acaba. Quiero que hablemos en esta parte final acerca de algunas bendiciones que nosotros tenemos acerca de tener a Jesús como nuestro sumo sacerdote, las bendiciones que tenemos en el Nuevo Testamento que no teníamos en el Antiguo, porque claramente el escritor nos ha dicho que este pacto está establecido bajo mejores promesas. Pero para esto vamos a leer ahora la sección del versículo 23 al versículo 28 para terminar este capítulo.
Viene hablando acerca del derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento y en el verso 23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cómo? Un derramamiento de sangre. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aquellas cosas se purificaban con sangre de animales, pero estas cosas son purificadas o han sido purificadas con algo mejor, la sangre de Cristo. Verso 24, porque no entró Cristo en un santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, sangre de animales. Porque de otra manera hubiera sido necesario que Cristo padeciera muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación del tiempo o de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, no de animales, de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, algo que no podía hacer ningún animal, ni la sangre de ningún animal lo hizo el Hijo de Dios. Es por eso, verso 27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como Cristo entró una sola vez al lugar santísimo, así como Él murió una sola vez por toda la humanidad y presentar un solo sacrificio, así también nosotros vamos a morir una vez y después de esto nos espera el juicio. Nosotros no vamos a resucitar de entre los muertos, no vamos a ir al Hades y para ver cosas magníficas y después que el Señor nos permita regresar a la vida para arrepentirnos. No, después de la muerte ya no hay nada que se pueda hacer, solamente nos espera el juicio. ¿Por qué? Porque él dice el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Su sacrificio fue una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice, aparecerá. Esto es importante, aparecerá por segunda vez. Ya no para salvar de nuevo al mundo muriendo en una cruz. Aparecerá, dice, sin relación al pecado. Y lo tengo subrayado en mi Biblia, para salvar a los que le esperan. Yo quisiera decir que Cristo va a venir a salvar a toda la humanidad, pero esto no es cierto, es antibíblico. En el capítulo 5, verso 9, nosotros encontramos que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora en el capítulo 9, verso 28, estamos leyendo que Cristo va a volver para salvar a los que le esperan. No es a toda la humanidad. No toda la humanidad está esperando a Jesús. No toda la humanidad le está obedeciendo. Él no podrá ser el Salvador del mundo. Porque aunque murió por toda la humanidad, no toda la humanidad quiere recibir esta salvación. Así que nosotros en este Nuevo Testamento tenemos varias bendiciones. En primer lugar, tenemos redención. Redención en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que Cristo Jesús nos ofrece es eterna. En Efesios capítulo 1, versículo 7, la palabra de Dios nos habla también acerca de esto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta redención
que el Señor nos ofrece es eterna. Pero también tenemos purificación en el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Vamos a detenernos ahí. ¿Encuentran ustedes el concepto de purificación? Ahí justamente al final del versículo 13. En Cristo Jesús nosotros tenemos purificación. Cuando decimos purificación, es que la sangre de Cristo, cuando nosotros tenemos contacto con la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y al limpiarnos es como si nunca hubiéramos pecado para con Dios. La sangre de Cristo nos deja blancos, dice, blancos como la nieve, como si nunca hubiéramos pecado para con Dios. Pero también tenemos la bendición de la redención en el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibamos la promesa de la vida eterna. En el verso 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Cristo Jesús tenemos remisión, y remisión, la palabra remisión, es un sinónimo de la palabra perdón. Y perdón, en la palabra de Dios, el perdón de la Biblia es un perdón que significa enviar algo lejos, como si cuando usted toma algo con su mano y lo lanza lejos. Por eso es que el concepto del perdón de Dios es que dice, nunca más, leíamos en el capítulo 10, verso 17, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cuando Dios nos perdona, Él toma nuestra maldad y la arroja lejos. Dice que Él arroja esos pecados al fondo del mar, ¿no? Esta ilustración, al fondo del mar, y nunca más se acuerda de esos pecados nuestros. Ese es el concepto de perdón, de remisión que encontramos en la Biblia. Todo esto es posible por el sacrificio y la sangre de Jesús. Pero nosotros también tenemos intercesión. Leíamos en el versículo 24 cómo dice que Cristo entró en el cielo, dice, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro intercesor. Él se presenta por nosotros delante de Dios. Él es nuestro abogado. Constantemente está intercediendo por usted y por mí. Finalmente tenemos también la bendición de la propiciación. Propiciación, verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y usted puede leer hasta el verso 28, donde propiciación trae la idea de aplacar la ira de Dios. Es decir, toda nuestra culpa cayó sobre la espalda, sobre la persona de Cristo Jesús, para que usted y yo estuviéramos bien con Dios. Para explicar esto de una manera distinta, Dios es santo y por tanto no tiene comunión con el pecado. Y cuando alguien comete pecado, como Dios es santo, necesita castigar el pecado, porque eso le produce a él ira. Pero Dios descargó toda la ira de nuestros pecados, los pecados suyos y míos. Esa ira la descargó en la persona de su Hijo amado, cuando estuvo en la cruz. Es decir, que Él fue nuestra propiciación. Ahora que Dios ha castigado el pecado en la persona de su Hijo, su ira ha desaparecido para con nosotros. Es decir, Dios está satisfecho con nosotros, pero eso fue posible porque descargó su ira en la muerte de su Hijo amado. No en vano Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado, porque en ese momento Dios había abandonado a su propio hijo, no podía tener relación con él. La aplicación para cerrar en esta noche, nosotros leemos en Romanos 3, 23 al 25 de la siguiente manera. Es un texto que nosotros puede ser que hasta lo digamos de memoria. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el versículo que nos hemos quizás aprendido de memoria. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay esperanza. No. Usted y yo necesitamos seguir leyendo Romanos 3, porque la historia no termina aún ahí. Sí, nuestro pecado nos ha destituido de la gracia de Dios, claro que sí, pero el verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí hay esperanza. Hemos sido destituidos, pero la sangre, el sacrificio de Jesús nos justifica delante de Dios. Dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por la sangre de Jesús somos justificados. Luego en Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesús, o la dádiva de Dios, perdón, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino en esta noche recordando dos frases de un canto que con regularidad cantamos en la iglesia. ¿Qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Nuestra vida estaría perdida sin la sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús nos limpia. Solo la sangre de Jesús nos perdona. Solo la sangre de Jesús nos da de nuevo una relación y una comunión con Dios. ¿Cuándo es que yo tengo contacto con la sangre de Jesús? Esa respuesta es en el bautismo. En Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4, explica cómo recordamos en el bautismo la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Gálatas 3:27 nos dice que la única forma de estar en Cristo es a través del bautismo. Usted que me escucha en esta noche, ¿es usted ya bautizado? ¿Ha tenido usted contacto con la sangre de Cristo? Si no es así, le invitamos a dar ese paso muy pronto. Hermanos, amigos, el tiempo se nos ha agotado y deseo darle las gracias por haberme acompañado hasta este momento en el estudio de la palabra de Dios. La sangre, el capítulo de la sangre, Hebreos capítulo 9. Si Dios lo permite, la próxima semana nos veremos para seguir estudiando Hebreos, ahora ya en el capítulo 10. Que la paz de Cristo, su amor y su bendición siempre estén con ustedes. Hasta entonces.